Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos, quien les habla Joana Montenegro, en compañía de un gran analista político venezolano, se llama Noel Leal. Y de verdad le agradecemos muchísimo su asistencia y en haber aceptado esta invitación. Por favor, los invito a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV y en Twitter en Repúblicos BE, ya que salimos en simultáneo. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que los productores suben contenido la plataforma les alerte. Regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba en YouTube y el corazoncito en Twitter. Compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos, ya que las plataformas cambiaron las políticas y no distribuyen y necesitamos de ustedes para compartir esto y todo nuestro contenido. De esa forma vamos a llegar con estos mensajes a más y a más patriotas. Noel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Bueno, nosotros aquí siempre en Políticamente Incorrectos comenzamos con un pensamiento que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar el día de hoy y es el siguiente. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Mark Twain. Noel, entremos rápidamente en materia. ¿Qué va a ocurrir este próximo domingo 21 de noviembre? ¿Y qué solución le debemos plantear al venezolano que nos comienza a oír y que después de consumarse esta nueva estafa de fraude, qué vamos a hacer después del 22? Mira, exacto, vamos por partes. ¿Qué vamos a ver? Nada. La repetición de lo mismo, el ridículo constante, las falsedades, después veremos las acusaciones de fue por culpa de los abstencionistas y lo natural, pues, la celebración en nichos pequeños de las adjudicaciones, más nada. ¿Qué vamos a plantear después? ¿Qué viene en el después? Igual, lo mismo. Porque el problema es que no se ha entendido el problema. El problema es que hay una gran sociedad que necesita mentirse y eso le da el cuerpo suficiente a la estructura del chavismo para poder seguir diciendo que vive en democracia. Hay una sociedad que no quiere aprender, no quiere entenderlo, simplemente se niega a que los socios del gobierno, es decir, toda esos artistas de la oposición, todo eso, simplemente desde el principio, porque no es que hay ahorita el cambio, no, desde el principio han estado al servicio de la estructura socialista. Entonces, si no se entiende el problema ideológico, si no se entiende los derivados del mismo, simplemente no importa que el 22 se ofrezca las 1100 maravillas y la gente se esté enterando por fin del discurso correcto que identifica el problema. Si no se quiere entender la verdad, simplemente seguimos igual. Absolutamente, estoy de acuerdo. Así es. Noel, necesito hacerte esta pregunta porque antes de ir a la tercera, quisiera que tú nos dijeras y nos compartieras qué visión tú tienes del sistema de gobierno y Estado más conveniente para una Venezuela en el futuro. Mira, nosotros tenemos que entender que el mundo funciona bajo los esquemas de la democracia, la república existe, su formato de gobierno dentro del esquema de lo que se conoce como esquemas democráticos. Esa es la realidad que entra dentro de la formalidad. Ahora, hay que entender el estado en el que está quedando el país. El país está quedando simplemente totalmente desmantelado. Hay que entender que hoy somos un estado fallido. Por más que la gente no termine de entenderlo, voy a colocarle un punto para que lo entiendan de manera práctica. El gobierno puede ejercer la soberanía en todos los rincones del país, ni siquiera la ejerce en distintos barrios de Caracas. Por lo tanto, hoy eres un estado fallido. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a terminar de comprender que todo está absolutamente destrozado, que eso no existe ningún tipo de estructura institucional, que lamentablemente el cambio para poder extraer la tiranía sería a través de un hecho de fuerza, y después de ese hecho de fuerza, ¿qué es lo que viene? La imposición de un régimen de fuerza. ¿Cómo se llaman los regímenes de fuerza? Dictaduras. Entonces, por eso es que es tan importante entender que nosotros estamos en una tiranía y necesaria será la dictadura para poder restablecer como mínimo el orden de la nación. Bueno, Noel, antes de hacerte la tercera, yo voy a tener que saltar a la última y te lo dije que yo sabía que la que más me iba a gustar
Era esa, así que necesito saltar a la última. Y es justamente, nos podrías profundizar un poco más, porque que nos digas esa diferencia entre dictadura y tiranía, porque como bien lo mencionaste, Maduro y todo su combo es una tiranía. Sí, eso es un reflejo que quizá para que la gente entre en menos de confusión, porque si hay algo que nos ha dejado estos 2000 años de entendimiento entre ciudadanos y la generación de poner en práctica los conceptos políticos, y tenemos que entender que el concepto político de la democracia en práctica en los tiempos modernos es bastante reciente, pero hubo un nacimiento de la misma. Tenemos una historia que nos da todos y cada uno de esos referentes. Esa historia griega y romana nos da toda la base a cada uno de esos entendimientos. Y comprendemos que el hecho de la dictadura, entendiendo como principio básico, es un gobierno que viene a imponer la construcción del orden. Es decir, no es un gobierno que nace porque quede uno, no es un gobierno que nace como una respuesta, es una reacción debido al desorden. El desorden impuesto, ¿por qué? Por este caso, un proceso tiránico, procesos revolucionarios, procesos de distintos tipos que van contra el orden lógico que establece una nación. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en los tiempos modernos, cómo funcionan las tiranías modernas y cómo éstas tienen su componente ideológico, en el caso nuestro, para ser más específico, el componente ideológico es socialista, se tiene que entender que durante más de 20 años, aparte de que no llegamos aquí por obra y gracia también, sino que llevamos por un proceso largo de destrucción de la institucionalidad venezolana, en estos 20 años no solo estuvo la destrucción de la institucionalidad venezolana, sino vino la transformación propia de una sociedad, lo cual hace cualquier esquema socialista. Entonces, nuestra sociedad ha sido increíblemente golpeada, salvajemente golpeada, se le ha hecho mucho daño, se le ha envilecido y se le ha embrutecido. Por lo tanto, hay que entender ese soporte, ese daño, para poder medio comprender la necesidad del instrumental para poder poner de nuevo el país a funcionar. Y eso, lamentablemente, quieran o no quieran entenderlo, es un gobierno de fuerza. Y al que no le guste la palabrita dictadura, vaya de nuevo a leer que era Roma. Gracias, Noel. Ya sabes lo que te dije que iba a hacer con eso. Mira, ahora sí pasando, ¿y por qué eran tan importantes esas preguntas? Es que lo he basado justamente porque décadas, Noel, en fiestas electorales, manipulación, hasta Indra en su entonces mencionaba fraudes de antiguas convenciones en ADECOPEI. Incluso ambos partidos se acusaban mutuamente de haber recibido fondos del narcotráfico y muchos factores influyeron en la ciudadanía para que no se interesara en la política, principalmente porque todos iban a robar, eligiendo, entre comillas, al que se presumía que lo hiciera en menor medida. Por lo que me lleva a hacerte, en este contexto que te estoy planteando, unas 3 preguntas hacia este tema. ¿Cómo decirle al venezolano que no está educado políticamente que este esquema electoral no podrá seguir siendo el mismo? La primera es desmontarle el aparato de la automatización. Explicar de manera clara que en el país padre de la tecnología moderna que es Japón se vota con un papelito en una urna transparente, que en países como Alemania y Holanda está prohibido constitucionalmente el concepto del voto electrónico. Quien venga a discutirte eso, tú simplemente lo separas. Quieres seguir haciendo daño. Punto. La realidad es que el esquema automatizado del voto existe para la deformación de la voluntad popular ejercida a través del voto. Primera parte. Mañana podemos generar procesos nuevos de votación a través de las blockchain y las cadenas de bloques y cualquier tipo de estas cosas que van elevando la seguridad de los sistemas informáticos. Primero tenemos que tener institucionalidad. Entonces, entendamos ese principio, no hay espacio para la automatización. Ahora, en lo referente directo a lo de Venezuela y nuestro registro electoral. Para una elección mínimamente limpia, nosotros tenemos que empezar por cada venezolano partida de nacimiento. El físico y la partida de nacimiento. Para darle una nueva cédula de identidad, para proceder a inscribirlo en el registro electoral. Quien crea que puede tener en Venezuela una elección mínimamente limpia sin cumplir con ese requisito básico, simplemente lo que quiere es seguir haciendo daño. Absolutamente. Es que es así. También
¿Qué probable y viable puede ser en el futuro, Noel, que el presidente o primer ministro, de acuerdo a lo que se puede vislumbrar en lo que sería una nueva república en Venezuela, tendría que ser electo por una Cámara llena de senadores y no bajo la decadente democracia del voto universal? ¿Qué opinas tú? Fíjate, entonces ahí entramos en un grandísimo problema que tiene discusiones a nivel mundial y vale la pena comprender que tanto la democracia presidencialista por elección de voto popular ha demostrado sus inmensas fallas, la democracia entendida bajo el concepto de democracia parlamentaria es hasta peor. Porque si algo nos ha demostrado ahorita el caso, para poderlo identificar bien, lo que es España, nos puede demostrar que la cantidad de alianzas increíblemente absurdas que pueden hacer para generar un gobierno Frankenstein como el de Sánchez. Entonces, tú te encuentras con que ese primer ministro o presidente está atado electoralmente para poder tener un mínimo de gobernanza a estructuras que van totalmente en contra de lo que debería de ser la nación. Entonces, yo explicaba cuando se hizo el impeachment, el voto de censura contra Rajoy y se le iba a quitar de poder para instalar a Sánchez, yo expliqué en ese momento que Sánchez necesariamente tendría que aliar con Podemos y con los partidos separatistas. Es decir, lo que está ejecutando de una vez es traición a la patria. Al unirte a estos partidos separatistas, pues está yendo contra la razón de lo que es el reino de España. Y eso es lo que ha sucedido, por eso encontramos este tipo de realidad. Este tipo de gobiernos Frankenstein se están viendo en distintas partes del mundo y van haciendo inoperante el esquema político y la acción del Ejecutivo. Lo vamos a ver ahora en el próximo gobierno Frankenstein que se va a inaugurar en Alemania, que tampoco va a poder funcionar, y frente al caos que se está viviendo a nivel energético, será el desastre que hizo la Merkel de cerrar todo el proceso nuclear. ¿Cómo vuelves mañana cuando el que está llegando es precisamente socialdemócrata que levantaba las banderas antinucleares y te enfrentas al proceso de los juegos de Putin con respecto al gas? ¿Cómo vas a hacer cuando los verdes te van a decir no a las plantas? Imagínate el caos que va a generar, porque él se tiene que liar con los verdes para medio gobernar. Entonces, ese tipo de gobiernos que nacen de estructuras parlamentarias también están condenados al desastre de la nación. El problema es muchísimo más grave que simplemente mirar el hecho de los gobiernos parlamentarios. Hoy han demostrado que estas alianzas Frankenstein lo único que traen es desastres. Pues es un buen debate a posteriori. Como dices tú, de verdad sería importante hacer esos debates. Noel, y por otro lado, en este mismo contexto, ¿tú crees que todo venezolano mayor de 18 años debe tener derecho al voto o debe haber un requisito que lo condicione? Mira, yo no creo en el voto universal. Yo creo que siempre eso ha sido gran parte del caos. Yo sí creo en lo que debe ser un voto calificado. El problema es cómo calificas el voto. Yo les voy a dar un pequeño paseo por mi historia personal. A mí me sucedió algo muy gracioso estando en primer año de bachillerato. Yo tuve la oportunidad de que teníamos un coordinador de curso que era una persona que te incentivaba a pensar, a desarrollar ideas. Entonces, una de las ideas era qué hacer, cómo entender el mundo, porque hay países que funcionan y no funcionan. Y yo descubrí una cosa terrible en aquel momento, porque llegué a mi casa, peleé por el almanaque mundial y me puse a ver los niveles de cada país. Descubrí en aquel momento que los países que mejor funcionaban eran 14 y esos 14 tenían una cosa en común. Tenían elecciones donde la voluntad popular era coartada, bien sea a través de colegios electorales o democracias parlamentarias. Es decir, la voluntad popular no iba de manera directa. Ahí estamos viendo cómo el voto universal simplemente va de una vez reducido. Cuando les puse eso, mi coordinador me dice, no, vale, tú estás loco. Ahora mañana me vas a decir que los que están mejores son monarquías. Bueno, y agarré de nuevo esos 14 y discriminé a los 7 que estaban mejores sumando otras líneas de valores con respecto no solamente el PIB, sino cómo estabas con respecto a natalidad, esperanza de vida y cada una de estas cosas. Y sí, 7 eran monarquías. Estaba el Imperio de Japón. Era una cosa realmente impresionante y era difícil de explicar en aquel momento. ¿Cómo se maneja hoy y cómo llegar hacia un proceso de voto calificado? El mismo no puede ser basado estrictamente en el esquema académico, porque nosotros contamos con una gran cantidad de doctores y gente con máster que
simplemente son imbéciles políticamente hablando. Entonces, y es la gran mayoría, lamentablemente es la gran mayoría. Entonces, ¿cómo hacemos que esta gente, que el de la calle, que tiene una conciencia política real, que no cree en las fantasías que puede estar creyendo un gran doctorado, sino que entiende un poquito más de esto, pueda tener su voto la misma importancia que aquel si entramos a un voto calificado estrictamente académico? No la tendrá. Por lo tanto, el concepto del voto calificado también es algo que tiene que llevar aún mucho más estudio. Yo creo que estaríamos cerca en algo similar a lo que ya vivió Timor Oriental con respecto a zonificaciones y cada una de estas cosas para poder realizar las preguntas mínimas para que te den el derecho al acceso al voto. Eso ya lo vivió Timor hace, creo que más de 3 décadas. Sí, es correcto, así es. Bueno, Noel, mira, volvemos otra vez al tema directamente de lo que sucederá y seguirá sucediendo en todo este ciclo electoral en Venezuela, pero te voy a compartir, no solamente a ti, sino a quienes nos ven, un pequeño extracto del programa de ayer con la participación de Laura de Rosa en Factores de Poder, para ver unos números y hacerte y escuchar tu opinión al respecto sobre estas campañas allá en Venezuela. Entonces vamos a compartir video. Vamos a ver una comunicación de un presupuesto estimado que lo lanza, o bueno, una comunicación que le envía David Uzcategui, el que actualmente se está planteando como candidato a gobernador, y se lo manda a estos 3 alcaldes, a los que mencioné antes, de Chacao, de Baruta y de Latillo. Y si producción lo puede ir colocando un poquito más grande, sobre todo en la parte de los números y en la parte de abajo, sería genial. Porque allí le está diciendo, miren, este es el presupuesto estimado para la campaña electoral. Y ojo, que esto fue en agosto de 2021, una previsión de qué era más o menos lo que iba a ser de los números. Y si no lo podemos colocar, yo se los voy a leer, no hay ahí ningún lo tenemos problema. más grandecito, yo no tampoco los puedo leer, pero... Ajá. Sí, ahí no se puede leer. Entonces dice, me complace saludarlos amistosamente y a través de la presente informarles que fue finalmente definida la proyección de gastos para la adquisición de material POP en pro de asumir la publicidad de la venidera campaña electoral de gobernadores y alcaldes. Entonces están hablando material requerido, pendones de campaña, volantes electorales, valla publicitaria, 2 caras gigantes, y fíjate que el gasto es de $100,000 porque lo ven allí a la derecha, el cuadro final, vallas prioritarias estándar, afiches electorales, franelas publicitarias, gorras publicitarias, toldos rotulados de fuerza vecinal y rotulado en Cava, que son los autobuses de fuerza vecinal. Mira, el monto que está allí son $3,100,000. $3,100,000 en esta campaña. Y aquí hay 2 líneas que le quiero leer de justamente ese párrafo que está allí. Producción, por favor, vuélvalo a colocar, donde dicen este orden de ideas, considerando los lapsos establecidos en la proyección, es necesario que se prevea la disponibilidad presupuestaria. Y un poquito más abajo dice, se requiere que la compra del material se realice a una de nuestras empresas aliadas, capaz de procurar en todo momento la confidencialidad y discreción que amerita el caso. Noel, te pregunto, esto es un partido, no estamos hablando de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, AD, COPEI, no. Se me acaba de olvidar el nombre, Fuerza, bueno, hasta la nombró Diosdado y Maduro, creo que antier, algo así. Noel, estando Venezuela como está, en la situación que está, y ver estas narcocampañas, Dios mío, donde estos fuerza no sé qué tienen un presupuesto de $3,100,000. No nos queremos imaginar los otros presupuestos. ¿Qué opinas? Bueno, lo primero está en decir que es un error decir que no son Voluntad Popular, Primero Justicia, porque ¿de dónde viene Uzcategui? ¿De dónde viene
Duque, ¿de dónde viene Sayed? ¿De dónde vienen? De los mismos partidos, vienen de Voluntad Popular, Primero Justicia, es decir, es lo mismo, son una nueva fachada. Una fachada que va a hacer mucho hacia el interés del gobierno porque hay un peso adicional, ya con el nombre de fuerza vecinal, te quedas en lo local, te quedas en lo regional y no buscas el concepto nación, no hay concepto ideológico de nación, no hay ideario de país, no hay nada de eso, por lo tanto es lo más conveniente para los intereses de la revolución sigue y de vez en cuando le da un puesto a algún conserje que venga y se encargue de un área. Entonces, el presupuesto y la cantidad de dinero es algo asqueroso, simplemente asqueroso. ¿Es nuevo? No. Lamentablemente no. Y son números hasta abajo y conservadores con la cantidad de millones de dólares que se gastaron en la campaña del 2006 de Rosales. No, es increíble, Noel. De verdad. Me refiero a Miranda, en la campaña de Miranda de Rosales. No me refiero a la campaña nacional. Los números de Miranda de Rosales en aquel tiempo pasaron los 12 millones de dólares. Dios mío, Noel. Mira, me erizo porque uno dice, Dios mío, ver a los niños que les falta un trasplante, ver a los abuelitos que se están muriendo, o sea, ver tanta tragedia y tanta, ay Dios mío, tanta tragedia, sí, lo tengo que repetir en Venezuela y saber todo esto, en serio, es indignante, o sea, es muy doloroso. Es asqueroso y te repito, no es nuevo y es increíble que el país todavía siga creyendo en este tipo de fenómenos. Y que esto. Y en el caso particular de lo que estamos viendo con Fuerza Vecinal y lo que ha hecho el gobierno en el estado de Miranda, el gobierno no ha ido impulsando en sí la campaña de Héctor Rodríguez. Yo creo que el gobierno va a adjudicarle Miranda Uzcategui, va a mantener el mismo eje Baruta Chacao de Latillo igualito en Fuerza Vecinal, les va a dar un cuerpo específico. De una vez nace el partido detonado, porque entonces el partido tendría dos cuerpos base entre Uzcategui y Duque, lo cual va a hacer que su motorización sea bastante difícil. Pero bueno. Increíble, increíble, pero es así. Bueno, te voy a compartir un segundo video de esa misma entrevista que tuvo Laura de Rosa, porque Noel, tú sabes que y nosotros somos juntos muy activos en las redes y nosotros nos tenemos que topar con sinfín de personas que no entienden. O sea, casi que toca ir a primaria a explicarles justamente todo el tema ideológico, etcétera, y ya la gente, las personas perdemos la paciencia. O sea, por eso en cierta manera uno no te da la razón y hasta te cita, bueno, bien largo al carajo, porque es que esto es increíble. Pero sí, en este video es muy clara, venida por el canciller de Maduro, muy clara la legitimación de la tiranía. Es demasiado claro y demasiado evidente, digamos. Y bueno, fíjate que esas votaciones lo que van a hacer, y ya lo hemos dicho 300.000 veces, es darle legitimidad a Nicolás Maduro, a su narcodictadura y mantener allí a la comunidad internacional un poquito tranquila y quitándoles ese dolor de cabeza de sus agendas, su tibieza como siempre. Y fíjate que Félix Plasencia, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, justamente lo dijo hoy, y producción que por favor me lo coloque, ya vamos a empezar con las imágenes que les he traído para que las conversemos, Patricia. Félix Plasencia dice justamente la legitimidad de Maduro la obtendrá en esas elecciones, él sí las llama elecciones del 21 bueno, de noviembre. Más claro imposible, ¿no? Sí. Exactamente, eso, más claro imposible. Y hablando de declaraciones que se hicieron hoy, justamente Marco Rubio habla de lo que es eso, un fraude. Y por favor, entonces, producción, vámonos con la siguiente imagen, tal cual lo dice así: Maduro manipulará los votos. Eso no es una elección y el que se lo crea es un idiota. Bueno, aquí Marco Rubio también debería decírselo a sus personas que siempre son recibidas por aquellos lares, justamente Leopoldo López, Juan Guaidó, el equipo que forma parte del partido Voluntad Popular, porque él los recibe y sin embargo ellos están yendo a esas elecciones. Entonces, bueno, eso es así tal cual. Pues por los dos personajes te pregunto, aunque por el primero me anticipo y me disculpas que me anticipe en dar mi comentario, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, lo que pasa es que
corría el inicio, enero del 2019, y yo expliqué para qué venía el guiado y todo esto. Y dije de manera clara, venía la reinstitucionalización de la tiranía en su primera parte y en su segunda parte en la aceptación internacional de su forma de gobernar. Eso lo explicábamos cuando a todo el país le estaban diciendo que había que darle una oportunidad. Cáncer es cáncer y ahí estaba clarito. Entonces, los personajes, Plasencia creo que quizás hasta le pueda cortar el cargo. ¿Por qué? Porque esta es la segunda vez, bueno, con Arcaya sería la tercera, en el periodo del chavismo, donde se coloca a alguien que más o menos viene de carrera diplomática. Si bien Arcaya es un producto hecho en chavismo, por lo menos, Arcaya no, Plasencia es un producto hecho en chavismo, ya tiene algo de carrera diplomática, se pudiese decir, ¿no? Sus últimos años en la Embajada de Venezuela en China, eso es muy importante que se entienda. Entonces, quizá le cueste, quizás si China le da el permiso al gobierno, lo quiten, porque el gobierno ha sido muy particular en quién pone la Cancillería, y para hecho, Maduro ha sido el canciller que ha estado mucho más tiempo en la historia en ese cargo, en nuestra historia como república en ese cargo, casi 6 años. Entonces, el gobierno ha utilizado personajes como Maduro, Delcy, Jagua, Rangel, personajes que no tienen manejo diplomático como constante en esa posición. Entonces, Arcaya, Chatterton y Plasencia, la primera vez que vemos estos personajes, y ninguno de los tres tuvo brillo interesante en la ejecución del gobierno, desde que cada uno fue desplazado rápido cada vez que hicieron algo que ellos juraban que era correcto. Noel, y en el caso de el republicano, entre comillas, Rino, Marco Rubio. Mira, él es culpable de muchas de las cosas que nos ha pasado. Él, no sé si es que soñaba que Leopoldo iba a ser presidente y Leopoldo le iba a pagar la carrera presidencial, la campaña presidencial, con el dinero venezolano, por supuesto, pero él es culpable. Absolutamente. De muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Hay que asumir responsabilidades. Yo siempre pongo un punto. El venezolano es culpable de que lo enfrascaran en cada una de las estupideces electorales, que lo pongan a aplaudir el librito ridículo que llaman Constitución. Es realmente culpable de salir a las calles a lavar una caricatura tan ridícula como el guiado, pero si le habían impuesto rosales y lo aceptaron. Entonces, el venezolano tiene que cargar con sus grandes culpas. Pero un representante como un senador, como Marco Rubio, tiene acceso a información real. Exacto. Entonces, tú sabes con qué... Él no puede decir que lo han engañado. Jamás. Tú sabes con qué cochinada te reunías todos los días. Así es. No agregamos más. Así es. Noel, en Venezuela tenemos a un usurpador llamado Maduro. Un interino eterno e imaginario, porque ahora él mismo dice que él será eterno y para nosotros es imaginario, que se llama Guaidó. Escándalos de corrupción de parte y parte, todavía algunos apuestan a Guaidó como ficha para la transición tanto nacional como internacionalmente. Pero hay algo que nos llama la atención, Noel. Cuando cada día muchos coincidimos en una intervención de fuerza que la vemos necesaria, apelar, y esto es muy puntual, yo hablé la semana pasada en 2 programas sobre esto, apelar a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que son las mismas fuerzas que vienen siendo acusadas desde hace años de abusos sexuales a mujeres y niños en diversas partes del mundo. Por otro lado, vemos algunos casos de las mismas viejas tesis de partidos políticos sobre la toma del poder, propuestas basadas, como tú bien lo mencionabas anteriormente, a este contexto que te estoy planteando, basados en la Constitución, esa del 99, que es de lo que principal coincidimos contigo, y algunos militares en el exilio que plantean una que otra mamarrachada. Por lo que te pregunto, ¿qué hay detrás de todas estas fábricas de propuestas? Es una fábrica de propuestas que van totalmente lejos de lo básico y lo lógico. Todo lo que huela a coalición es una estupidez. Eso es un elefante en una cristalería. Ceder la soberanía al imperio del globalismo, dándole una vez a la ONU la voluntad del ejercicio es un abuso de estupidez.
creer que compañeros entrando por... Entonces hay que ser serios. Estos conceptos regularmente son, mientras más básicos, lo más sano. ¿Qué es lo básico en este tipo de cosas? Lo de siempre. Hay una estructura que genera su entramado, esa estructura que genera su entramado consigue las alianzas internacionales, que son más que todo ciertas bendiciones propias para hacer los amarres necesarios y se hace el hecho. El resto es que caerse en fantasías irregulares. Hay una cosa que es muy importante. Aquí se ha destruido por completo la idea de que la Fuerza Armada, y yo no hablo de la Fuerza Armada como un todo porque eso sería un gran error, pero hay que entender que el hombre de uniforme, al igual que el de civil, es eso. Es una sociedad aparte. Igual que como existe cualquier cantidad de porquería en el área civil, existe una inmensa cantidad de porquería en el área militar. El asunto es que yo puedo decirte porquería a ti, a cualquiera, pero ellos no le pueden decir porquería al comandante que tenía al lado. Entonces, el descontento allá adentro simplemente no se ve. Allá lo que se ve es el bochinche y todos plegados bajo la idea del chavismo y la destrucción. Pero es una sociedad, exactamente la sociedad que no tiene uniforme. El cáncer va por dentro. El problema, la procesión va por dentro. Y entonces, cuando esa procesión encuentra su cauce y encuentra el espacio, encontrará las acciones internacionales necesarias que acompañarían un proceso de ese tipo. Pero mientras nuestra sociedad siga diciendo allá no hay nada y siga creyendo en la estructura electoral, por supuesto, aquellos dirán, bueno, me dedico a robar, igual si el chavismo me da plata y puedo sobrevivir, sacar mi chamo y pensar en un mañana lejos del desastre que queda aquí. Eso es lo que van a hacer, como lo han hecho sus 200.000 civiles. Absolutamente, concuerdo absolutamente. Por otro lado, y en este mismo contexto, se convirtió justamente todos los círculos electorales en un nuevo negocio para ser opositor de la falsa oposición. Desde el principio, la gente no quiere recordarse que le impusieron, imagínate, este país, Acción Democrática puso Alfaro, puso Irene, pusieron las dos baterías, Copey puso Irene, las dos baterías partidistas se dedicaron a atacar la campaña de Salas Romer y no la campaña de Chávez. A las últimas 2 semanas es cuando le dan el respaldo a Salas Romer y un candidato que con todo lo golpeado dio pelea. Para más te encuentras con una sociedad tan increíblemente estúpida que después decía, no, yo voté por Irene. Y dígame lo que decía, no, yo voté por Claudio. Entonces, teniendo una sociedad tan increíblemente ridícula, es muy difícil que se encaucen las cosas de manera en el marco democrático y del voto universal. Eso es mentira. Eso es mentira. Igual que tenemos una sociedad hoy que está peleando por su gueto y que necesita Rosales en la gobernación del Zulia. Entonces, frente a esa realidad, por supuesto es que no hay un espacio para ese concepto de la democracia y el voto universal. Gústelo o no le guste a la gente. En realidad es una opinión. El que quiera discutirlo, discútalo con un espejo, pero a mí no me haga perder el tiempo frente a la realidad que vive el país. Entonces, ¿qué nos encontramos con eso? ¿Puede la sociedad reaccionar de manera positiva y encontrar su cauce? No, nunca es un fenómeno nacional. Eso se tiene que entender. Lo necesario es que la masa crítica entienda y que la vanguardia escuche en esa masa crítica la responsabilidad de ella misma para sostener esa vanguardia. Y esa vanguardia tiene que tener su núcleo ideológico y tiene que tener su carácter definido hacia dónde quiere llevar la nación. Definitivamente, así es. Noel, por otro lado, tenemos una investigación en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro. También tenemos una denuncia de Nicolás Maduro hacia Leopoldo López para ser extraditado a Venezuela por terrorismo. Y paralelamente tenemos a Capriles orbitando de forma silenciosa por allí, por lo que te preguntamos, ¿qué logras percibir en todo esto? Paja. La más elegante, la de la Corte Penal Internacional y la gente que cree en eso. Como lo he dicho varias veces, es muy importante el expediente de Venezuela, pero quien tenga esperanza de una acción de la Corte para parar la desgracia que vive Venezuela es alguien que no tiene cerebro. Quien crea que España va a darle a Maduro, a Leopoldo, por favor. Y que
una cosa tan impresentable como Capriles tenga algún cuerpo político hoy es algo simplemente increíblemente ridículo, porque era algo tan impresentable en el 2012 y el país lo apoyó 2 veces. Problema muy grave. Es que es muy cierto lo que dice, porque las personas que no sepan, y si están en Venezuela que nos vean, pero las personas que están en el exterior, Dios mío, Noel, ¿cómo hacerles entender de que ellos se vendieron? Ellos no se vendieron. Es que ahí está el problema. Es que el problema es terminar de entender que nunca lo fueron. Bueno, sí, gracias por la corrección. Por eso es que hay que explicarlo. Por eso es que hay que explicar el fondo ideológico y la matriz desde el principio. Si nosotros agarramos el librito ridículo de 1999 y alguien me dice que existe allí una vía jurídica, legislativa, para ponerle fin a esto, es simplemente un idiota. Y más después de la reforma de la ley de TSJ. Entonces, es alguien que no tiene el mínimo de cerebro. Si me dice que la respuesta es electoral, más allá del 2004, donde quedó demostrado científica y académicamente lo inviable del sistema electoral, no solo es un idiota, es un evidente cómplice. Por eso es que yo siempre señalo a todo, más allá de la estructura política, la estructura académica, la estructura comercial, los medios de comunicación, hasta la iglesia, si llamaron a participar electoralmente después del 2004, teniendo conscientes de la realidad vivida con el fraude electoral del 2004, son absolutamente responsables de esta desgracia. No, es que a lo que yo me refería en parte para las personas que nos vayan a ver por primera vez o que te vean por primera vez a ti o nos vean por primera vez, yo me refería al punto de que es efectivamente, o sea, la única elección, entre comillas, que medio se eligió, tú y nosotros lo sabemos, que fue la del 98, esa fue la última, ¿ok? Pero cuando yo hablé y mencioné la parte de que se vendieron, no, en eso tienes razón, pero nunca, después de la primera elección de Chávez, ellos nunca volvieron a ganar. Es lo que las personas les cuesta demasiado entender, es muy difícil. No solo volvieron a ganar o no. Fíjate, hay una cosa que una vez se lo expliqué yo a un amigo británico de una manera muy sencilla. Escucha lo que está diciendo esta representante electoral. Era 2006. Y entonces, fíjate cómo te está diciendo que este es un gobierno que no obedece, no respeta el Estado de Derecho. Fíjate cómo ella misma está reconociendo, 2006, que el registro electoral es algo inviable, que el sistema está totalmente tomado. Ella está diciendo todas y cada una de esas cosas. Ahora escucha cómo va a rematar. Y cuando está enumerando todas esas cosas, dice, y vamos a salir con votos. La cara de mi amigo fue, oye, ¿pero qué es esto? Eso es lo único que tú tienes que mostrar, decirle a la gente. Cuando te dicen todo eso y te dicen, vamos a salir con votos, evidentemente lo único que están haciendo es blindar al gobierno. Porque y cuando la sociedad acepta eso, es una sociedad que quiere mentirse. Porque la realidad la tiene clarita, la sabía, pero decidió tomar la mentira. Absolutamente, sí, en efecto. Entonces eso es así desde el principio. Por eso es que no es que se hayan vendido, es desde el principio. Así es, así es. Noel, muchos nos alegan de que no se puede ser nacionalista o patriota y al mismo tiempo solicitar una intervención norteamericana o cualquier tipo de solución de intervención o de fuerza para solucionar el tema de Venezuela. Por lo que tampoco se puede participar en una propuesta electoral venezolana, con lo que estamos absolutamente de acuerdo y en lo que coincidimos. Entonces, 3 preguntas sobre este contexto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, vamos primero a desmontar la estupidez esa, colocando el hecho de que nuestro primer financiamiento para conseguir nuestra independencia vino de Haití, que en la batalla de Carabobo lucharon fuerzas británicas a favor del movimiento libertador. Entonces, estimados pendejos, lean historia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que explicamos hace rato. La masa crítica tiene que dar el mensaje claro. Nada de lo que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, sirve para el mañana de Venezuela. Nada de lo que ha llamado a votar y a participar continuamente en esta gran payasada sirve para el futuro de Venezuela. Nosotros desconocemos este librito ridículo. No, y explicarle al mundo, porque hay mucha gente que se asusta cuando yo digo el librito ridículo. Mira,
somos una república que tiene 200 y pico de años y tiene 26 constituciones. Quizás lo que más les resulte difícil entenderlo a los Estados Unidos, que desde que nació tiene una constitución. Una constitución con un número pequeño, lógico y un marco real de artículos. No los 350 del reglamento de tránsito que llaman constitución. Entonces, esas son realidades que tenemos que explicarlas para que se pueda entender el chiste de lo que han hecho. Y que no es la sacrosanta constitución que la oposición ha salido a defender. Es simplemente una cosa que la tiranía utiliza como camisa de fuerza y la tiranía utiliza como látigo en contra de la población. Eso es lo que es este librito ridículo. Y entonces terminar de comprender cada uno de esos puntos para poder llegar a eso. La masa crítica existe. Hay una vanguardia con capacidad representativa y ejecutoria de gobierno. Existirá la estructura interna para poder generar el cambio por la única manera que siempre ha sido. La única manera que siempre ha sido. Porque esa es otra cosa que la gente quiere caerse a coba. No hubo un momento en que se podía hacer el revocatorio. No hubo un momento en que la constituyente. Nunca. Entiendan. La única forma que siempre ha habido para poner fin a un proceso tiránico es la misma, un hecho de fuerza. O simplemente esperan el desgaste. 70 años fue el proceso soviético y después montan una mafia, que eso es lo que funciona en la Unión Soviética hoy. Entonces, lo que funciona en Rusia hoy. Entonces, vamos a dejar de caernos a coba con respecto a las necesidades lógicas de cómo funciona una sociedad cuando ha sido despedazada por un proceso político que monta una tiranía comunista. Lo suscribo, Noel. Y justamente, ¿tú piensas que ya se ha hecho todo y qué es lo que no hemos hecho hasta ahora? Lo correcto, porque hasta la única oportunidad que hubo que hacer lo correcto, que fue el golpe de Estado, no jugaron al vacío de poder. No vamos a mantener una imagen democrática, era festival de pendejadas. Entonces, ¿qué es lo que tú traes con eso? Destrucción. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? Es lo correcto. Cada vez que te dicen hay que hacerlo todo y todo a la vez, no. Lo único que hace es perder el foco, convertir en una sociedad de veletas cada vez más desesperada y anárquica. Y una sociedad que se niega a entender que todo lo que ha hecho está mal. Mira, yo entiendo 1000 veces, porque yo marché 100.000 veces, pero yo nunca marché para poner fin al gobierno. Consciente de que nos iban a caer a plomo, consciente de que nos íbamos a pelear, pero todo eso iba para un proceso progresivo. Y yo marché, y hubo un momento en el finales de el 2005 donde mis amigas me decían, no era, compadre, y yo lo que iba era casi que acompañarlos como escolta, porque no fuesen ellas solas, pero no porque allí se iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque eso estaba totalmente controlado y era evidente. Entonces, la gente tiene que estar consciente que lo hecho, lo único que ha traído es el fortalecimiento de la estructura de los socios del gobierno, de esa estructura de oposición. Y tiene que estar consciente de que la sociedad internacional, la comunidad internacional no es reactiva. No es porque por fin tú entendiste, el país entendió por fin que estos son los socios del gobierno, la comunidad internacional lo entendió. Hace nada estaban diciendo que esta era la asamblea más legítima del planeta. El chiste que el mismo Borges y todos dijeron, mira, esto es una asamblea electa con 14 millones de votos, y si la oposición obtuvo 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo tuvo 7 millones y pico de votos. Entonces, ¿de qué se quejan de los votos de Maduro? ¿De qué se quejan de los votos de la constituyente? Si están promoviendo semejante y asquerosa mentira. Y eso es lo que valida en el mundo. Entonces, cada vez que yo veía alguno de estos infelices todos que hablan de la legitimidad de esta Asamblea Nacional, me daba un ataque de asco, porque lo único que estaban haciendo era enterrando a mi país. Entonces, cada venezolano tiene que venir a examinar a todos los que estuvieron, ay, mi presidente Guaidó, a todos los que estuvieron con la Asamblea legítima, a todos los que levantaron las banderas sobre el ridículo Tribunal Supremo ese que decían legítimo, que estaba por ahí. Ni siquiera se molestaron en leer el librito donde les dice que son 32 magistrados y estos nada más pusieron 13. Porque Almagro dice, Almagro es un ridículo que estaba llorando la tumba de Chávez. Entonces,
como no se entiende el fondo ideológico, no pueden identificar los personajes, como niegan esa cantidad de realidades, cómo pueden enfrentar la verdad. Simplemente no les da la gana, no tienen el con qué. Y si tú, fíjate que vamos a llegar a la parte más cruda de todo esto. No tienen el con qué. Entonces, dado que no lo tienen, no quieren aprender, no quieren entender y niegan la verdad, esa es la voluntad democrática que va a poner fin a la tiranía. Sí, total, increíble. Noel, ya nos estamos acercando casi al final, pero a mí me gustaría que le comentaras, yo sé que eso lo has dicho muchísimas veces y ten paciencia, pero ¿por qué hay muchas personas independientes, movimientos, organizaciones que coinciden con nosotros, contigo también, y lo dicen a su manera, pero quisiera que lo dejemos aquí? ¿Por qué se debe desconocer la Constitución del 99? Bueno, hay varias partes por las cuales se debe conocer, más allá del hecho de que su convocatoria fue ilegal. Hay un punto que es fundamental, que es el cual yo les explico todo lo poco práctico de esta realidad. Si usted tiene una asamblea unicameral, usted tiene el caos, porque no hay representatividad real de los estados y no va a poder ir hacia un país federal, tendrá simplemente un feudo. Entonces, amantes de la pendejada, entiendan que nada, y esto es muy bueno para que cada uno de estos candidatos de gobernadores y cada uno de estos candidatos a alcalde y cada una de estas cosas que salen a defender su librito ridículo, entiendan que al no haber Senado, no hay viabilidad de un esquema federal. Y al no haber un esquema federal, usted tiene un feudo. Este feudo grandote, este feudo marxista en el que nosotros vivimos, va a continuar si se mantiene esta ridícula constitución. Es tan amplia la cantidad de factores que hacen que uno tenga que desechar esto. Y hay un punto que para mí es fundamental, que es entender que esto es un reglamento de tránsito. Nosotros tenemos que acercarnos a la realidad de qué es una constitución. Una constitución es un marco jurídico. Y a partir de ella nacen las leyes que vayan de acuerdo a ella y no contraríen a ella. No es que cada estupidez que inventan, tiene que estar la constitución, tiene que estar la constitución. No, sáquense eso de la cabeza. Y los que juegan a constituciones de multiartículos, bañados con el ideal francés del proceso constitucional, somos americanos, no somos europeos. Tenemos que entender que hay una evolución práctica. Dejar aquel festival de paja revolucionaria y tomar esta mágica tierra y llevarla a que funcione. ¿Y cómo funciona? Con A, B, C, no con X, Y, Z. Absolutamente. Y es que cuando tú mencionas lo anterior, cuando te hago la pregunta de la Constitución, es porque son tan, ay, Dios mío, es que de verdad no sé qué descalificativo decirles, porque es que todos les quedan pequeños. Es que ellos tienen el grandísimo miedo, que es el miedo general que tiene la oposición. La oposición jamás iba a favorecer ningún tipo de hecho de fuerza porque quedarían desplazados. Entonces, la gente tiene el terrible miedo a la imposición de una dictadura. Sí. Han aguantado 20 años de destrucción de una tiranía comunista. Han aguantado la destrucción de la familia. Están aguantando tranquilamente el adoctrinamiento de los hijos. Y les dice, te vas a calar 10 años de orden y lloran. Absolutamente. Y es que el orden es para los comunistas. Porque tú vas a llevar tu vida normal. Y lloran. Total. No tienen perdón, ni lo tendrán. No, es que no lo tienen. Y es que justamente, no es lo que te quiero decir, es que ellos que se jactan, ¿no? O sea, en sus corbatas, en su pecho así levantado, Noel, no es tan justamente ese librito azul que de verdad sirve más un papel higiénico que ese librito azul, ¿sí o no? No están justamente pasando por encima de esa constitución que tanto apelan. Esa misma Asamblea Nacional del 2015, porque ¿en qué parte? O sea, yo sé que tú te la sabes de pe a pa, pero uno ha revisado esa bendita constitución y jamás en la vida en esa constitución dice una presidencia interina eterna, una Asamblea Nacional eterna.
O sea, uno ve a una Delsa Solórzano decir no, o es Maduro o es Guaidó. Y nosotros somos legítimos, bueno, hasta sécula seculorum. Esto es increíble, Noel. De verdad, le dan una cachetada a los ciudadanos cada vez que uno ve a esos personajes, que menos mal que vemos los extractos pequeños, porque en serio que uno no los aguanta ver completos. Mira, ya el mismo nacimiento ilegal del librito ridículo, después, cuando existe la mega elección aquella para la revalidación de los cargos, 99, la reelección del 2000, donde la gente aceptó que le pusieran de candidato al compadre de Chávez, Arias Cárdenas, esa misma posición lo puso, ¿ok? Fueron los mismos, importante. Pone Arias Cárdenas como candidato. En aquel momento le dieron hasta una ñapa a Chávez, tú te quedas un año más. La gente no quiere acordarse de eso. Entonces, en ese momento, ¿quién puede decir que esa constitución tiene algún tipo de peso? ¿Quién puede decir? Si en ese momento, al año, ya era totalmente absurda y ridícula. Después llegamos al referéndum revocatorio en el año 2004 y agarran el artículo 72 y lo que era un referéndum revocatorio, lo cual que para mí las políticas refrendarias son una estupidez, una barbarie salvaje. Agarras el artículo de referéndum y lo conviertes en un plebiscito, lo volteas. ¿Por qué? Porque simplemente lo que dice como tal el artículo 72 es absolutamente ridículo. Lo gracioso es que quienes solicitan la interpretación del artículo 72 para poder generar el concepto del referéndum fue la oposición. Entonces ahí le diste las herramientas al TSJ para que hiciera lo que le diera la gana. Y así llegamos a este librito, a esta edición nueva, que la oposición agarra páginas sueltas del librito ridículo y lo toma y le exige a la gente que defienda semejante estupidez. Entonces, cuando tú agarras el artículo 233, que es el que te indica los espacios de qué pasa si hay un vacío de poder, te dice que si hay un vacío en el primer momento en que inicia el gobierno, el presidente del parlamento toma el coroto por 30 días y lleva al país a elecciones. Listo, se acabó. Punto. Esa es la constitución, ese es el librito ridículo que dicen defender. Se acabó. Punto. Porque a mí mañana nadie me va a decir, viene el dictador, tomó el coroto y se tiene que remitir a los 30 días. No. Vayan al carajo. Entiendan la realidad del país destruido. La realidad del país destruido generará una constitución ad hoc y bajo los marcos lógicos del historial constitucional venezolano se dará a lo próximo una constitución que será aceptada o no de acuerdo al éxito que tenga la dictadura impuesta. Estamos ahorita en Chile, este Chile que se está destrozando es para acabar con la constitución que les dio la dictadura del general Augusto Pinochet. Esa constitución que les permitió a Chile estar a las puertas de ser un país desarrollado y hoy simplemente está a las puertas de ser la Venezuela chavista. Absolutamente. La copia exacta en todas la revolución sola, forma, fondo y ridículo. Exactamente, no se les olvide, la revolución es una sola, ese es el hashtag de Noel. Noel, ya casi para finalizar, dinos qué mensaje le mandas a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país en estos momentos. Mira, hay que entender una cosa maravillosa que he traído últimamente mucho, entender que la Rumania de Ceausescu salió por la decisión en el momento cuando recibieron las bendiciones externas y listo, se acabó. El que era el comandante general de la Fuerza Armada ejecutó la transición. Ok. Entender que si algo vale la pena es Venezuela. Entender que por cada día de permanencia de la revolución tenemos mucho menos país. Entender que esta tierra mágica, que esa forma de ser la parte correcta que hace que el venezolano brille en el mundo de maneras positivas, que hace lo que volvemos a lo de Chile, que Piñera sea atendido por un médico venezolano y que todos los médicos chilenos digan sí, eso está bien. Que no haya no, porque están conscientes del valor, del material, de lo que significa un venezolano en la medicina chilena. Ese reencuentro con esa imagen de lo que fue un venezolano en Chile, que fue Andrés Bello.
si nosotros no tomamos tantas cosas hermosas de nuestra historia y saldamos esa deuda con todo lo que ha hecho el chavismo, que ha pervertido nuestro pasado, ha destrozado nuestro presente y simplemente inhabilita el futuro. Si nosotros no entendemos ese tipo de realidades, simplemente no va a haber país. Es fundamental entender lo que vale Venezuela y comprender el tamaño de la traición existente. Hay que entender a profundidad lo que es un esquema ideológico socialista para poder saber no solo el instrumental necesario para la extracción, sino después para el mantenimiento del paciente, porque hay que comprender que se ha adoctrinado, se ha destrozado, se ha utilizado miles de millones para socavar las eventuales posibilidades de gobernabilidad del mañana. Viendo todo eso, vuelvan a pensar, ¿hay espacio para el juego democrático? Quien diga que sí, simplemente es un imbécil. Pues nos vamos con ese mensaje y de verdad, Noel, no solamente gratamente agradecida y de verdad no solamente en este canal, sabes que tenemos una hermandad, un valor, una estima de parte y parte y espero que pronto, pero con, no sé, con un poco de mejores, si no noticias, al menos unas mejores expectativas cuando nos volvamos a encontrar de nuevo. Yo le repito a todo el mundo, Venezuela es esperanza. Saquémonos la mentira, entendamos lo que es Venezuela y a recuperarla. ¡Que viva Venezuela! Así es. Nos vamos con ese viva Venezuela y viva Venezuela libre, viva Cuba libre, viva Nicaragua libre, viva España libre. Bueno, que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo viernes. De verdad, Dios te bendiga. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en el chat. Nos trajiste bastante gente el día de hoy. Así que bendiciones para todos. No se les olvide que nos encuentran también en YouTube, en Repúblicos TV y en simultáneo en Repúblicos BE. ¿Okay? Así que cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Muy buenas noches a todos.